Bueno, buenos días, jóvenes. Bienvenidos. Hoy vamos a conversar sobre la parte semiológica del tobillo y el pie. Son dos articulaciones que aparentemente, o sea, trabajan o compaginan simultáneamente, ¿okay? Pero sin embargo son articulaciones separadas. El tobillo representa la parte esa intermedia entre la pierna, o sea, toda la parte superior, y el apoyo final del miembro, sobre todo para los movimientos de marcha, etc. Es el pie, formando la articulación del tobillo. Como tal, articulación del tobillo va a presentar, o es solamente una estructura que tengo involucrada, solamente la parte distal de la tibia con respecto al contorno articular y el malleolo medial. Y del peroné, la parte distal que corresponde a malleolo externo, malleolo peroneal. Permitiendo, desde el punto de vista hemodinámico, ¿verdad?, o biomecánico, solamente movimientos en un sentido de flexión y extensión, que son movimientos que lo hacen las articulaciones. ¿Cuáles son esas? Las estructurales, ¿ves? Articulaciones estructurales. Pero si nosotros vemos a ver, cuando nosotros marchamos, caminamos, nos sentamos o doblamos el pie, se acompaña de movimientos tanto de aducción, de versión, etcétera, etcétera. Pero ya esa es la sumatoria que nos va a hacer el tobillo con el resto de los huesos del tarso, que analógicamente corresponde a los huesos de la muñeca, ¿cómo se llama? Del carpo, ¿ves? Sube un poquito. Ajá. Si nosotros vemos un modelo, que podríamos hacer un modelo mecánico, la articulación del tobillo es esta. Corresponde a la parte de contacto, a la parte troclear, la parte superior del astrágalo, que es un cilindro completo, y ese cilindro va a encajar en una mortaja, que es un cilindro cóncavo y un cilindro convexo, donde amortigua esas dos estructuras, tanto la parte metafisiaria, que va a responder del lado medial, el malleolo interno, y del lado externo, el malleolo peroneo. Entonces hay un encaje, y es por eso que solamente ese movimiento nos permite eso, flexión y extensión. ¿Ves? Después vamos a ver más adelante por qué se sucede en los otros mecanismos. Pero este más o menos un modelo desde el punto de vista biomecánico es el modelo mecánico de la articulación del tobillo como tal. Continuemos. Como no tenemos una pieza anatómica, aquí tenemos una radiografía, entonces vemos esa estructura. Vemos aquí la parte distal de una radiografía, esto que se llama malleolo externo, repasando un poquito la anatomía, o malleolo peroneal. De la parte medial, el malleolo medial o malleolo tibial. Y aquí tenemos la superficie superior del astrágalo. Y que hay una compactación firme que permite que se mantenga, que no haya desplazamientos, sobre todo desplazamientos laterales, o ni anteros posteriores, solamente cuando hay traumatismo y traumatismo grave, ¿verdad? Y hay algunos actores que nos hablan, hay un controversia en relación a esto, el famoso malleolo posterior o tercer malleolo. Hay unos actores que hablan de que sí es cierto y otros que no. Esta sería la parte posterior del pilón tibial, abajo, llamado tercer malleolo. Que nos va a servir mucho para la clasificación clásica de la fractura del tobillo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, vamos un poquito. La realidad de frente vemos todo esto, estamos en la montaje, vemos aquí. Esto tiene una analogía o una similitud con la articulación distal del radio cúbito y
los huesos del carpo con la muñeca, ¿verdad? Igual sucede. Aquí tenemos estos huesos del carpo. Aquí hablamos de hilera, está en dos superficies. ¿Qué me recuerda a esa primera hilera de los huesos del carpo? ¿Cómo? Cafoide, piramidal y pisiforme. Bueno, pero en orden de cafoide, semilunar, piramidal y está superpuesto. y pisiforme. Y la segunda hilera anterior, Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. hueso grande y hueso medio. Correcto. Entonces hay esa similitud igual. Entonces, ahora, cuando ese movimiento del tobillo-pie se hace hacia adentro, se hace hacia afuera, ya ha comprometido la superficie del tarso. Y en la muñeca, analógicamente o paralelamente, ya la llamamos valgo o barro. ¿Ves? Acuérdense cuando hablamos de movimiento de circunducción del hombro y movimiento de circunducción de la cabeza. Entonces, igual. Próximo. Ahora, igual de como habíamos hablado, todas las estructuras articulares, todos los huesos, se sostienen por los ligamentos y la función de esa articulación, o sea, la bisagra, de la bisagra del hombro, de la cadera, de la rodilla, del tobillo, de los huesos de la mano, los huesos de los pies, está dado por esa bisagra. Y esa bisagra son los ligamentos, ¿verdad? Entonces, como tal, en el ligamento, como tal en la articulación, solamente tobillo, tenemos estos ligamentos. Tenemos unos ligamentos externos que corresponden a los ligamentos tibio-peroneo, que son los ligamentos que están fuera de esas estructuras articulares, que corresponden a la llamada sindesmosis anterior, ya la hablamos más adelante, la sindesmosis posterior y la membrana interósea. O sea que la membrana interósea es la unión de todo el cuerpo de la tibia y de todo el cuerpo del peroneo, a través de la cara interna, de la tibia, externa de la tibia y la interna del peroneo. Ahora, sube un poquito. Y los ligamentos laterales. Por tenemos ligamento lateral externo y ligamento lateral interno. ¿Ven? Son las que van a sostener esa mortaja llamada talo plural, o sea, la articulación propia del tobillo solamente. Entonces, los laterales, ¿cuáles son? Aquí están. Los laterales están dados por 3 fascículos, pero esos 3 fascículos están separados, ¿verdad? Separados, aquí lo vemos. ¿verdad? Entonces tenemos el ligamento lateral llamado peroneo anterior astragalino, peroneo calcáneo y peroneo astragalino posterior. La inserción, el origen se da en el maniobro externo. En el maniobro externo salen y migran hasta el astrago de la parte anterior, más o menos el peroneo astragal anterior, ante la tróquea, ante la tróquea del astrago. Y el peroneo calcáneo hasta la tuberosidad medial del calcáneo. Y lo mismo pasa por la parte posterior del tubérculo del astrago. Y del lado interno, vamos a subir un poquito más. Del lado interno tenemos 3 componentes, pero la diferencia de estos 3 componentes mediales es que este tiene una raíz única. Todos salen, estos están separados, ¿verdad? Uno aquí, hay un espacio aquí, otro aquí, otro espacio. Y aquí no, aquí salen los 3 juntos y forman como una rama. Entonces, entonces aquí se llama ligamento deltoideo, es un ligamento más rígido y por ende es el que nos ayuda en que se nos lesione menos la parte medial del tobillo que la parte externa. Es más rígido, pero son los mismos 3 componentes. Igual, tenemos el ligamento deltoideo, está por el tibio astragalino anterior, tibio astragalino posterior y tibio calcáneo. Pero aquí se llama ligamento peroneo. Ahora,
¿Cuál es el componente más importante o primordial que nos estabiliza esa articulación? Este ligamento. Baja un poquito. Este ligamento. Los ligamentos de la sindesmosis. Los ligamentos que están en la parte distal. Los ligamentos que están en la parte distal de la unión entre la tibia y el peroné. Entonces tenemos un ligamento, una sindesmosis posterior, anterior, ¿ves? Que es este pedacito de ligamento, y una sindesmosis posterior. Y esta es la clave de todas las patologías del tobillo. Y el principal componente, el ligamento más importante para que nos dé estabilidad, o por lo menos reconstituyamos la anatomía una vez sufrido un trauma, un accidente, una fractura, es que nosotros logremos mantener esta sindesmosis lo más anatómicamente posible. ¿Por qué? Porque toda lesión articular, independientemente de cuál, que implique daño dentro de esa estructura, deja secuelas irreversibles, ¿verdad? Que a la larga, tanto en pacientes jóvenes como en niños y adultos viejos, lleva a un proceso degenerativo, una artrosis. Ya, usted sabe qué es una artrosis, ¿no? ¿Qué es una artrosis? ¿Qué es una artrosis? Ya. Usted tiene una artritis y ya está en proceso de artrosis. Y él me llama a ver, me da una idea. Es la pérdida de las canillas articulares, ¿verdad? Que hace que esto vaya produciendo al final una rigidez y una unión de esas canillas articulares. Ese sería el caso. Ahora, si nosotros nos vamos un poquito más abajo, ya ese tobillo vamos a tener el tobillo tenemos aquí. Entonces hay una división y hay mucha controversia también en cuanto a la semántica. Uno habla de la medio pie, retropié, antepié, ¿ven? Entonces eso también varía. Y lo mismo con los movimientos del tobillo. Uno habla de flexión dorsal, otro habla de flexión plantar, otro habla solamente de extensión. Y dice que no puede ser haber flexión plantar porque el movimiento lo hace el músculo extensor. Entonces, cuando entra esta estructura, los huesos del tarso, que son, ¿quién me los recuerda? Antes de leerlos ahí. Rápido. Tenemos escafoide, bueno, además de astrágalo, calcáneo, escoboide, escafoide, la cuña, y después viene ya el medio pie, que es la articulación propia del pie, que es metatarsiano y la falange. Entonces esto, aquí están todas estas estructuras. Sigamos la parte de la estructura. Entonces, ¿cómo vamos a separar ese pie? Entonces, nosotros podemos hablar de este pie. Medio pie, que es esta articulación, que está dada por las tres cuñas y el cuboide, la carilla articular anterior del cuboide, llamada articulación de anatomía, recuerdo anatomía. Difrán, articulación del difrán. Y la otra que es con los huesos propios del tarso, y otros lo llaman el retropié, que es este, que corresponde al astrágalo con con el escafoide. Y por debajo, no, el calcáneo con el cuboide, llamada articulación de el nombre de un pianista famoso, o un rockero del siglo XIX, Chopin. Eran los rockeros del siglo XIX.
Y aquí abajo tenemos una sola, que es la articulación llamada anatomía, que es trágalo calcáneo. ¿Cómo se llama? Talo navicular o subastragalina. Entonces tenemos todas, tenemos dentro de ese componente tobillo-pie, tenemos 5 articulaciones: tibio, tragalina, la subtalar, la articulación de Chopin, la articulación de Lifrán, la articulación metatarsofalángicas y la interfalángicas. Entonces, ese es el componente vital. La separación distal del esqueleto del pie es la articulación de Lifrán y la proximal es la articulación de Chopin. ¿Ve? Esa es la parte anatómica. Sigamos. Ahora, como les digo, separando la parte anatómica solamente, el tobillo va a tener estos movimientos. Movimiento dorsal, o sea, o flexión dorsal, que va a tener un rango de 20 a 30 grados. Y depende de la posición. Si es de pie o si está sentado o flexionado la rodilla, puede tener un poquito mayor. Pero máximo 30 grados. Y la flexión plantar, aquí es donde está el problema semántico. Yo lo coloqué como flexión plantar, pero otros libros dicen que no, algunos ortopedistas dicen que no. Que no se puede hablar de flexión plantar, sino extensión. Extensión del pie. O extensión plantar. ¿Verdad? Que un poquito de mayor amplitud, baja, nos va a llevar a un rango de entre 45 a 50 grados. Entonces aquí la tenemos y aquí tenemos esto. ¿Eh? Después vamos a ver quiénes nos producen eso. Entonces esto, aquí viene ya la combinación, o sea, la fusión desde el punto de vista biomecánico para que este pie, para que esta articulación junto con la del pie permita esos movimientos que habíamos hablado, del movimiento, la sumatoria del movimiento del tobillo con los movimientos del tarso o del retropié con el medio pie, o sea, de todo el conjunto. O sea, la marcha se da no solamente con la articulación del tobillo, sino con toda la estructura tobillo-pie. Entonces, eso nos permite que, vamos a recordar que la articulación del tobillo o tibio-tarsiana es una articulación troqueal, que solo permite movimiento en un solo sentido. Pero junto a la parte posterior, que lo habíamos visto, que sería con los huesos del tarso, forma una articulación en 3 sentidos de movimiento, o sea, en los 3 planos, ¿verdad? Las cuales permiten orientar en todas las direcciones para adaptarse a la marcha. Igualito ustedes ya vieron la fisiología, semiología de miembros superiores, ¿no? Igualito pasa con la muñeca. En la muñeca tenemos, habíamos dicho que aquí sería inversión, en la muñeca se llama palma, pero con la sumatoria de la supinación e inversión no va a dar movimiento no solamente de flexión y extensión, sino de varo o de varo. Y aquí se llama región palmar y aquí se llama región plantar y región dorsal de la mano y aquí abajo región dorsal del pie. O sea, es la misma solidez, con la diferencia de nosotros los humanos con respecto a los primos de nosotros, que son los monos, que nosotros usamos más, como logramos la bipedestación, utilizamos más la función de esa articulación, la articulación distal, más que la espinaca, que usa más la mano, pero la usan en el sentido de aprehensión, que nosotros usamos en el sentido de mancha, y la logran con tanto la mano como con los pies. ¿Ven? La diferencia entre nuestros primos, los monos. Entonces, baja. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que nosotros podemos hacer
nosotros podríamos hacer una, bueno, necesitamos, sería bueno, una dulcinea donde, para poner los zapatos como príncipe. No hay una dulcinea por ahí, ¿no? No, sí, que se haya bañado, que te digo, no. Después te lo pies aquí, no. Bueno, no importa. Entonces nosotros podemos lograr que el pie se invierta. O sea, el pie se invierta. Vamos a hacer esto. Llama inversión, que es cuando el pie se acerca hacia la línea media, se desplaza hacia adentro. En la cadera habíamos dicho que era, se llama como, ¿cómo que dijimos? Cuando se acercaba hacia adentro, el muslo, la aducción. Entonces, aquí se llama inversión. Ahora, ¿qué es la inversión? La inversión es la sumatoria de esto, de la aducción, de la supinación y de la extensión. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros invertimos el pie, estamos haciendo aducción hacia adentro. Pero también hacemos una flexión dorsal. Subimos el pie, entonces eso se conoce como supinación. O sea, la planta del pie está tendiendo a mirar hacia arriba. Y tenemos, además de eso, tenemos la extensión. Hacemos esto. Nunca hacemos esto. ¿Ves? Siempre vamos a estar así. En la inversión. Cuando hacemos el movimiento contrario, que sería la reversión, tenemos abducción hacia afuera, pero pronamos, ¿ves? Y flexionamos, o extendemos, perdón. No utilizar el término extender, pero también puede ser el flexión. Entonces podríamos hacer flexión dorsal y flexión plantar, pero extensión del pie está bien correcto. Eso es cuestión de semántica. ¿Ves? Entonces, esas tres estructuras son los que nos van a dar el parámetro para todos los movimientos del pie y todas las estructuras que componen el pie para que se logre eso. Y nos van a evidenciar para las pruebas musculares, para la patología de esas articulaciones, etcétera, etcétera. Entonces, grábense, es muy importante. Entonces, tenemos la inversión aquí, entonces tenemos abducción hacia adentro, supinación hacia adentro y en extensión hacia abajo. Y aquí tenemos la versión, el pie hacia afuera, la pronación, o sea, el dedo largo trata de mirar hacia afuera, hacia abajo. Y tenemos la flexión o la extensión del pie. Ajá, este movimiento de versión e inversión es esto. Tenemos de 30 grados y de 30 grados. ¿Ven? Eso más o menos, desde el punto de vista biomecánico, es la amplitud de esos movimientos. ¿Ven? Después, en alguna patología, los famosos, sobre todo, el traumatismo más frecuente dentro de la patología del tobillo, ¿cuál es? Se ve todos los días. Los famosos esguinces, ¿verdad? Entonces habíamos conversado de que toda estructura articular está sostenida por los ligamentos. Pero el movimiento de esa articulación está dado por los músculos. ¿Ven? Que es muy importante para patología muy, muy importante. Entonces aquí podemos dividir, recordando un poquito la anatomía, músculos de la región anterior o la región dorsal, los que están aquí. Músculos de la región lateral, los que están del lado peroneal, del malleolo externo. Y músculos del lado medial o músculos posteromediales, porque no hay medial solo, porque ninguno sale del medio, sino sale de la región posterior hacia el lado medial. Esos son los ligamentos, los músculos que actúan sobre el tobillo. Ahí no había más nada, no actúa. No más nada, ¿no? Ahí va. Entonces de los músculos de la región anterior, solamente vamos a nombrarlo para que vean la función. El principal, ¿cuál es? El que te hace la flexión dorsal, tibial anterior. Ya
la famosa enfermedad infecciosa viral que ya se acabó en el mundo, que era la famosa poliomielitis. El niño, la generación de toda la parte mielínica del tibial anterior. El niño que había que usar órtenes, el niño que caminaba en la punta del pie, porque no tenía tibial. La famosa poliomielitis. Y si nos vamos para la parte posterior, la posición de esa sería la ruptura del tendón, el tríceps, tendón de Aquiles, tríceps sural. Entonces, de la región anterior tenemos el tibial anterior, el extensor común de los dedos, que son 4, que van del quinto al cuarto, el extensor propio del álbum, el extensor largo y el extensor corto, y el peroneo anterior, que es un músculo que no es constante. Esas son las estructuras que nos permiten hacer esto. A falta del tibial anterior, nosotros vemos muchas veces que el paciente logra caminar, pero logra caminar con dedos en garra, o sea, con una hiperextensión de la metatarsofalángea y una flexión de la interpalma. De la región lateral solamente tenemos dos estructuras, que son los peroneos. Peroneo lateral largo, peroneo lateral corto. ¿Alguien me recuerda dónde se inserta? No. El peroneo es el más común, que lo vemos todos los días también, sobre todo en pacientes adultos mayores, que es cuando no se produce la fractura del tobillo, se produce eso, es la evolución del peroneo corto. Ese se inserta en la apófisis estiloide del quinto metatarsiano. El peroneo lateral corto se inserta aquí. Y el peroneo lateral largo se inserta por la región plantar hasta la base de la cabeza del primer y segundo metatarsiano. Estos son de la parte externa. ¿Qué nos hacen eso? Esos son los músculos que nos van a dar, hacer la eversión. Son los músculos evertores. Y los músculos de la gran anterior ya hemos dicho que son los músculos flexores. Después tenemos de la región posterior. Posterior no, sería posteromedial. Tenemos, subo un poquito. Posteromedial, que sería un plano superficial y un plano profundo. El plano profundo, vamos de atrás, que tenemos, pasa todo por detrás, el flexor común de los dedos, igual que son 4, el flexor propio del álbum, que llega solamente al dedo corto, largo, y el tibial posterior, que se hace retromaleolar, que viene por debajo del maleolo. Los músculos peroneos igual, pasa retromaleolar, detrás del maleolo externo. Y el músculo superficial, el plano superficial está dado por el tríceps sural, llamado comúnmente tendón de Aquiles, ¿no? ¿Alguien sabe por qué se llama tendón de Aquiles? Le cortaron ahí. Es como que fue la película Troya, ¿no? Hay que irse a la mitología griega, de Homero y cosas así. Eso. El punto débil de Aquiles fue el tendón de Aquiles. Por eso se ha leído de esa la mitología de la famosa la Iliada, ¿no? Homero. Les recomiendo que la lean. Bueno, entonces tenemos el plano superficial está dado por el músculo plantar, que es un músculo inconstante, pero además es un músculo que se denomina, entre paréntesis, banco de tendones. Es el único músculo, o sea, que sería calidad que el pelotero tuviera para hacer un trasplante de tendón, suponiendo sobre todo para los dedos, porque es un músculo unilito que va de aquí hasta el calcáneo, pero es un músculo inconstante en un 30-40%. No todos los tenemos, o los dientes. Pero ese es el llamado tendón banco del tendón. Entonces tenemos el tendón y tenemos
los géminos, que son dos vientres, y detrás de esos dos vientres está el sólido, y forma es lo que llama la batata, la pantorrilla, y forma un medio, el famoso tendón de Aquiles, el tríceps solar. ¿Ves? Y todo eso van a dar a que nosotros hacemos ¿qué? Lo contrario, la inversión. La inversión acompañada de supinación y extensión, ¿verdad? O la inversión del pie. Y la extensión del pie. Eso es la extensión. Subo un poquito. Bueno, aquí tenemos el extensor propio del halo, tenemos el tibial anterior, aquí el extensor común de los dedos. De la parte lateral tenemos los peroneos, ¿ves? Este es el peroneo corto que llega hasta la apófisis estiloide y el largo que pasa por debajo y llega hasta aquí. Y del lado medial tenemos esto. El más importante es este. El tibial posterior, que es el que se nos afecta o el que más se nos daña. Es una patología muy frecuente que es el pie equinovaro congénito, ¿verdad? Entonces, todos retromalleolares. ¿Ves? Aquí está el flexor común de los dedos, el flexor del halo, todos son posteromediales. O sea, no salen de aquí del cuerpo, sino de la parte proximal, medio proximal de la pierna, de la tibia. Bueno, visto esto, en un contexto más anatómico, ya tenemos más o menos la ubicación. Eso, ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer? Y cuando nosotros tengamos la noción de por qué caminamos, por qué está así, que hay factores que condicionan esto. Esos factores son esa estructura. En el caso de la fractura, el hueso que se daña o la estructura de sostén, los ligamentos. En el caso de los esguinces, igual cosa. Y en el caso de problemas ortopédicos, tanto más la parte muscular, sobre todo en los pacientes PC, sobre todo en los pacientes ortopédicos. ¿Ves? Entonces, ¿qué vamos a...? Bueno, perdón, se me había olvidado. Después tenemos los huesos, los músculos propios del pie. En la región dorsal, bueno, el famoso músculo pedio que no está aquí. ¿Ves? Tenemos que es como un abanico que cubre todo, que es que uno toca aquí debajo de ese pedio está el pulso de la arteria tibial, ¿verdad? Tenemos el músculo pedio. Después de la región plantar tenemos el aductor del halo, abductor y aductor. O sea, ¿por qué? Porque es el hueso que nos lleva a que el halo, el dedo gordo, se desplace hacia afuera. Y nos va a dar una patología muy frecuente, sobre todo en las mujeres, que es el famoso guanete, ¿no? O algo. Acá tenemos los flexores comunes del flexor corto del halo y aductor del halo. Y de la parte externa subo un poquito. Son músculos que están ubicados en huesos específicos. El abductor del quinto dedo, el flexor corto del quinto dedo y el oponente del quinto dedo, que nos da patologías llamadas muchas veces hasta tipo sindactilia o las lesiones parecidas que llaman el dedo del saco, el huesito pequeño se monta sobre eso, por esta patología. Y en la región plantar media tenemos el flexor corto plantar, subo un poquito más. En la región plantar media ya vemos todo esto, que son los músculos propiamente del pie. Ellos salen y se originan en la estructura metatarso, o sea, de la articulación del ifrán para abajo, metatarso y vanatarafrán, que son los interóseos, que son estos que están aquí, y nos permiten hacer esto. Muy poco, pero lo hacen. Y tenemos el flexor corto y los músculos lumbricales, que son estos que están aquí, y aquí tenemos todos los componentes de las estructuras que vienen de arriba, ¿no? Pero propios del pie solamente son estos. Están ubicados en la región medial del pie.
flexor corto para andar, el cuadrado carnoso del silvio, los lumbricales, el pedio y los internos. Ajá, ahora sí nos vamos a la parte práctica. ¿Qué vamos a hacer cuando nosotros tenemos un paciente con una patología de esa articulación, de ese soporte? Entonces, vamos a ver si vamos a ver un paciente ortopédico o un paciente traumático. Vamos a ver si vamos a ver un paciente neurológico o un paciente normal. ¿Verdad? Pues, tenemos que primero, sobre todo en los pacientes ortopédicos, tenemos en la clínica, por lo menos en la consulta privada, lo manejamos un poquito más. Es el estado del calzado. Muchas veces la madre llega y dice, doctor, vive raspando los zapatos y choca los pies. Y cuando nosotros examinamos el zapato, vemos que toda la punta del lado medial del pie está rayada, raspada. Es lo que llaman la famosa anteversión de cuello de fémur. Pero la manifestación es aquí. Y él lo llama patiqueloro, ¿verdad? Los niñitos que caminan así. El paciente adulto artrítico o reumático, que vemos muchas veces. El paciente te llega, sobre todo cuando ya ahorita no se usa mucho el zapato de suela, pero sí, el paciente con casi roto o levantado en la parte anterior del zapato. ¿Sí? Y en las mujeres, más frecuente en las mujeres que en el hombre, que es una relación de 70-30 con respecto a los 40, es la prominencia del halo o la desviación del halo. Estamos viendo solamente el calzado, no hemos quitado el zapato, ni la mente. Es la prominencia del lado interno o medial del zapato. Y muchas veces hasta, sobre todo en mujeres, señoras mayores que ya no quieren ni operarse, o en un huequito, el zapato se lo ha comido. O vemos también en el niño que revisamos el calzado y vemos que el tacón, sobre todo en los pacientes con pie valgo, el tacón del lado medial se lo come más, que no se lo come de mitad. ¿Por qué? Porque el área de despegue, el área de aceleración, el apoyo es menor de ese lado, es mayor de ese lado, y raspa más el talón del lado medial. Ese con respecto al calzado. Y después viene toda esa otra patología. Después tenemos que ver el paciente, la marcha, alteraciones de la forma, los edemas. Lo vemos mucho, sobre todo en los pacientes con insuficiencia vascular, los pacientes diabéticos, los pacientes reumáticos, cambio de coloración, edema, tofo, la deposición de los dedos, sobre todo la famosa dedos en garra, dedos en martillo, ¿ves? Paciente artrítico, el famoso pie triangular, que es muy clásico en la artritis reumatoidea, donde todos los dedos se juntan y forman un triángulo, con una deformidad clásica. El pie de Charcot, el pie de Charcot también de la tuberculosis, que se veía muchos años, que es el pie todo deforme, un pie cabo, etcétera, etcétera. Y tenemos el pie equinovaro congénito, que es el más común, sobre todo en el niño que ya marcha, que camina, ¿no? Apoyando la parte externa, externa del pie. Nunca llega, si no se opera, si sigue evolucionando el pie tiro, nunca se puede usar un calzado y nunca va a apoyar la planta del pie. Esos son más o menos en cuanto a las alteraciones. Y cuando hago esto, disposición de las uñas, se ve también con mucha frecuencia en los pacientes artríticos, en los pacientes como alus valgus, porque la uña, con la desviación que hace el alus valgus, ahí se une o se junta con el segundo dedo, y entonces da una callosidad y da una especie de escala.
y el crecimiento de la uña es diferente. Entonces, son clínicas que por eso consulto sobre todo las mujeres. Sí. Subo un poquito. Bueno, ya lo vimos. La alternación en la forma de los pies, que puede ser pie plano, pie cabo, pie quino y pie talo. ¿Claro? Esos son los clásicos. Pie talo, pie plano es pérdida del arco medial plantado. Ahí hay miles de teorías de eso es fisiológico. Hay un pie plano por insuficiencia más displasia, que es la anulación de las tragas, que es el pie plano llamado pie astrágalo vertical. Cuando el astrágalo, en vez de formar un ángulo de 45 grados, se desvía y se hace el ángulo con respecto, forma un ángulo de 90 grados con respecto al eje de los dientes. Ese es llamado pie displásico. Y el pie plano va algo convexo, que es un pie plano, más por hipotrofia, por daños perinatales, sobre todo a la PC mínima, que se ve. Ahora en las PC graves o en los meningocele, vemos esa patología, que podemos ver pie talo o pie cabo, sobre todo si en la PC rígida o flácida. En la rígida vemos más pie cabo, que es lo contrario del plano, que es aumento del arco plantar, ¿verdad? De la cúpula. En vez de estar baja, el normal, entonces es alto. Y vemos esto, cuando nosotros hacemos, que lo hacemos mediante el programa, que es el aparato que uno utiliza en el consultorio, en la consulta, un vidrio y abajo hay un espejo para niños, para la mente, por lo menos que yo tengo, resiste 60 kilos. ¿Verdad? Entonces llevo el pie plano donde se borra la huella plantada, ¿vale? Y desaparece todo el arco medial. Y en el pie cabo, dependiendo del grado, si es un pie cabo anterior o un pie cabo posterior, el pie prácticamente se parte en dos, ¿ves? Como está aquí, ¿verdad? Y es esto, ¿ves? Y después tenemos también, sumado en el pie plano, también hay lo que llaman el escafoide accesorio, que es como un hueso, un hueso sesamoideo dentro de la inserción del tibial anterior, que es también una patología frecuente en la primera infancia, primera y segunda infancia, o sea, entre el nacimiento hasta los 14 años. Sube. Ajá. Y vamos a ver la marcha, y ya habíamos hablado, que podemos tener marcha, que puede ser marcha en equino, marcha en estepaje, lo vemos en los pacientes neurológicos y lo vemos en los pacientes con herida, sección del tendón de Aquiles, o la marcha anserina, ¿verdad? La marcha estepaje. Y las otras son las marchas secuelas de ACV, que son las marchas punticoma. Todo eso es importante. Y si observamos, vamos a ver el pie, no solamente por delante, sino lo vemos por detrás. Normalmente, tomando como referencia el plano de la mesa o el plano del piso, debería haber un barco fisiológico, que no puede ser más de 5 grados. Entonces, si nosotros vamos a ver un varo, o sea que ya pasa de 10 grados, ¿qué está pasando ahí? Cuando se desvía esto. Que hay un pie, claro, y cuando vemos un barrio, es que toda la arcada, su astragalina se ha caído y se ha caído el arco medial. Eso lo vemos en el pie plano. Y aquí el barrio. Y después tenemos la disposición, la disposición de los malleolos. ¿Dónde están? Tenemos el malleolo externo y el malleolo interno. El malleolo externo desciende un poquito más y forma un ángulo, la mortaja piliar con la polea astragalina, dos líneas paralelas. Cuando hay un desnivel, ya sea por fractura, por ruptura de ligamento, etc., este ángulo aumenta.
Esa es la disposición de los maniobras. Y la disposición de los dedos, ya habíamos visto todo esto. Lo más lubardo y lo más frecuente el dedo de martillo y el dedo de engarro. ¿Verdad? Denle un poquito que hay el dibujito. Sube. ¿Ven? Aquí tenemos, este sería un dedo de engarro donde hay una anudación de la metatarsofalángea y una anudación de la interfalángea proximal. Y el dedo de martillo es la anudación solamente de la primera, de la segunda y la primera fase, el martillo clásico, ¿verdad? Y después tenemos la lujación, también tenemos las fracturas, sobre todo la fractura, eso ya tenemos la radiografía, que sería la fractura del deportista de fin de semana, que es una fractura clásica, que es la fractura de la base del segundo metatarsial. Es muy frecuente, más frecuente en las mujeres deportistas que en el hombre, por el tipo de calzado, la fractura del segundo metatarsial. Y después tenemos toda la patología que se ve sobre todo a nivel del dedo algo. ¿Cuál es la más común de todas? La artritis rotosa. Dice que realmente la gota comienza por la punta del dedo. Cuando usted vea, examine que hay un derrame articular, un brote artrítico, que me duele aquí, que me duele aquí, y le examina el dedo, que es una sinovitis de esa articulación, piense siempre en una gota. Mándela se hace un libro, porque dice que la gota comienza por el dedo. ¿Dónde se puede ver el topo? ¿Dónde se puede ver el topo? En cualquier articulación, pero lo más frecuente a nivel de la rodilla. Pero el signo clínico es más el brote artrítico en el dedo, la inflamación de la metatarsofalángea del primer año. Subo un poquito. Ajá, de la primera. Después, eso en cuanto a la parte visual. Vemos, lo podemos caminar. Ahora vamos a palpar. ¿Qué vamos a palpar? Vamos a tocar el pie, vamos a tocar el tobillo. ¿Qué vamos a ver cuando tocamos esto? Vamos a ver primero los relieves óseos. ¿Cuáles son? El malleolo externo, el malleolo interno, la base del quinto metatarsiano. Vamos a ver el dedo halo, que es más prominente por el mismo abductor del halo, que hace que muchas veces comience una sublujación en la metatarsofalángea, que va a llevar un guanete. Y vamos a ver ya toda esa patología, vemos irregularidad. Y si comienza a ser patología de tipo constrictivo, sobre todo las famosas callosidades, los callos en las plantas del pie, que es un inicio temprano de una artritis. Cuando empezamos a ver que tocamos por la región plantar, una queratosis a nivel de la metatarsofalángea. Entonces, más o menos desde el punto de vista de eso, vamos a ver esas estructuras. Y vamos a ver las características incluso de la uña. Y arriba vamos a ver desviaciones, que el paciente llegue con inversión, con coreano, etcétera, etcétera. O un dolor en el talón, ¿verdad? O lo palpamos a nivel del lado medial de la tuberosidad calcánea, que es un clásico del famoso espolón de calcánea. Después vemos todos los signos inflamatorios, que van desde la simple edema, hasta la deformidad de toda la estructura con derrame, problemas cianóticos, problemas de derrame articular, exposiciones, etcétera, etcétera. Ahí vamos a ver los signos inflamatorios. Y, como le digo, la artritis, la gota, los esguinces, etcétera, etcétera. Y después vemos pruebas específicas para la parte ligamentaria y la parte muscular. Entonces tenemos lo llamada prueba de reflejo del tendón de Aquiles.
cuando sospechamos, si no tenemos una ruptura, sobre todo una ruptura total o completa del tendón de Aquiles, muchas veces es solo dolor. Una de las pruebas más clásicas es que uno le diga al paciente que se separe en puntillas, en la punta de los dedos. El paciente no tolera si hay un desgarro de ese mínimo, porque se le cae el tendón de Aquiles. Y hay muchas veces también con el mismo dolor, pérdida de reflejo en los pacientes paralíticos, la abolición de reflejo iliano, ¿verdad? A ver. Y tenemos la famosa prueba, las pruebas clásicas, que son para las rupturas propias de las estructuras ligamentarias. Tenemos estructura ligamentaria llamada del cajón anterior o de la gaveta anterior, hacia adelante, o de la gaveta posterior hacia atrás. ¿Cómo hacemos? Nos sentamos al paciente, colocamos con una mano a nivel del lado medial de la tibia y con la otra empujamos el talón hacia adelante. Este movimiento de desplazamiento antero-posterior no debería existir, o sea, si existe es muy poquito. Cuando está roto, los ligamentos anteriores, ¿hacia dónde se nos van a ir el pie? Nos va a ir hacia adelante, ¿verdad? Y cuando están rotos los ligamentos posteriores, se nos va a ir hacia atrás. Lo llamamos signo de gaveta anterior o signo de compartimiento anterior positivo, porque están rotos los ligamentos. Los ligamentos tanto el peroneo astragalino anterior, o el tibial astragalino anterior. Y si hacemos el movimiento es lateral, pasa. No, sube el otro poquito. Ajá, ya. Ajá, si hacemos movimientos, para el movimiento posterior, y si hacemos movimientos laterales, vamos a ver la ruptura, no solamente desde los ligamentos, sino vamos a ver la estabilidad de la sindesmosis, que nos va a dar para evaluar los grados, sin que haya lesión ósea, de los cervicales. Vuelvo otra vez atrás. ¿Subo o bajo? No bajes, baja. ¿Dónde habíamos? No, baja. Ajá, desde aquí, suba. Ya vimos el canal anterior, que habíamos conseguido la suba. Y aquí tenemos una pruebita que es una prueba clásica. Una prueba clásica es la famosa prueba de Thompson. Esta es una prueba que se utiliza única y exclusivamente para el compromiso de la estructura gemelar, de los gemelos, del sólido o del tricesural. El paciente lo podemos acostar boca abajo o lo sentamos en una silla de la rodilla y lo dejo ahí. Le hacemos presión sobre toda la musculatura proximal de la pierna y hacemos una presión fuerte. Si el tendón está normal, hay una extensión del pie. Si el tendón está desgarrado a nivel de la seda, y depende del grado, eso no se va, esa extensión no se va a dar. Esta es la famosa prueba de Thompson para ver o no la ruptura del tendón, que es una ruptura muy clásica. Pero la más clásica es, si no quieres hacer eso, es solamente eso, ponerlo a caminar en la punta de los pies. Es la marcha anserina, ¿no? O sea, marcha caballo. Yo no sé si les dije bien que realmente los caballos de paso caminan así porque ellos desde pequeños, o sea, para el entrenamiento como tal, le hacen sección del tendón de Aquiles. Entonces lo entrenan para eso, para ser caballo de paso. Por eso que le secciona el tendón de Aquiles. Entonces el caballo de paso que camina así. Por eso se llama marcha anserina. Bueno, las pruebas para la fractura y luxaciones. Bueno, y aquí lo primero que vamos a hacer es todo eso. Inversión, cajón anterior, cajón posterior, ¿verdad?
¿qué vamos a hacer si sospechamos de fractura? Primero el dolor, no lo va a aguantar el paciente. Y segundo, la crepitación ósea. O sea, como es una mortaja muy chiquitas, o sea, son estructuras que están muy compactadas, o sea, el contacto se permanece, no como en la rodilla. Usted luego la rodilla y hay un espacio. Venga, pues si le hace al tobillo sí, le va a doler demasiado. Entonces tenemos esto, hacemos igual, invertimos el pie, hacemos cajón anterior, cajón posterior, todo eso. Y la clínica. La clínica, ¿cuál va a ser? Equimosis, ¿verdad? Edema, lo clásico de toda fractura. Digo, sí. Y después vamos a ver las pruebas musculares, las pruebas para ver qué pasa con esas estructuras que nos mueven esa articulación, o sea, qué pasa con los músculos. Esto realmente lo hacemos en pacientes ortopédicos, el niño, si en el niño tenemos un escafoide accesorio, el niño no va a poder hacer qué. No va a poder hacer el tibial anterior, no va a poder levantar un poquito el pie, porque no tiene fuerza, entonces se le cae la planta del pie.